Muy bien, pues vamos a ir empezando ya. Hemos dejado unos pocos minutos de cortesía para que se pudieran unir más personas. Así que voy a empezar, bueno, pues presentándome. Yo me llamo Joana Pérez, soy psicóloga general sanitaria, formada en neuropsicología clínica y en psicoterapia cognitivo-conductual. Hemos pensado el tema de las dudas o comentarios, dejarlo para el final, ¿vale? Porque como yo os comparto el PowerPoint, no voy a poder ver si tenéis alguna duda, ¿vale? Entonces, si os parece, pues lo dejamos para el final. Y bien, como sabéis, pues voy a hablar sobre la demencia frontotemporal. En todo caso, antes de empezar con la demencia frontotemporal, vamos a entender lo que es una demencia, lo que es el concepto de demencia. Porque la demencia es la enfermedad neurológica que cursa con uno o más trastornos neuropsicológicos, ¿vale? Pues ya pueda ser déficits en la memoria, en las funciones ejecutivas, en la percepción, en el lenguaje, en las praxias, etcétera. Puede ser debido a cualquier causa menos orgánica, ¿vale? Pues ya pueda ser una causa vascular, primaria, infecciosa, cualquier causa o genética, pero no puede ser una causa orgánica, que influye de una manera significativa en la realización de las actividades de la vida cotidiana, ya sean instrumentales o no, ¿vale? Porque están las actividades básicas de la vida diaria, pues ya sea la higiene, alimentación y luego las instrumentales, ¿no? Como por ejemplo ir al banco, etcétera. Este es un criterio fundamental, como después veremos, por las actividades de la vida cotidiana. Y luego, un criterio también importante es que lo normal es que sea progresiva la evolución, es decir, que vaya de menos a más. Porque al final todas las demencias acaban en lo mismo. ¿Qué es lo que diferencia una demencia de otra? El inicio, ¿vale? Que eso es lo que vamos a ver. Porque al final todas las demencias acaban en una degeneración de todo el cerebro. Por lo tanto, acaban en lo mismo. Y es importante, ahora veremos, ¿no? Cómo inicia la demencia para saber qué tipo de demencia es y así poder dar un tratamiento tanto farmacológico, médico como neuropsicológico lo más efectivo y lo más bueno, pues, específico posible. Para llegar al diagnóstico es importante que veamos la historia de deterioro o del declive cognitivo. Entonces, esto es labor del profesional. Muy importante descartar causas que sean de tipo psiquiátricas en la historia clínica, porque tengamos en cuenta que si la persona tiene algún trastorno mental grave, la persona tiene bipolaridad, esquizofrenia, ha sufrido una depresión muy grave, eso va a generar, pues, obviamente, problemas a nivel neuropsicológico. Entonces, tenemos que descartar que haya algún trastorno mental grave. Es importante también, como veremos después, tener un informador, que suele ser un familiar. A consulta, además, siempre suele venir el paciente acompañado de alguien, pues de la mujer, del marido, del hijo, la hija, o sea, siempre suele venir con algún familiar importante. Entonces, el que esté el informado, que haya un informador para el neuropsicólogo o para el profesional es muy importante porque necesitas, de alguna manera, ¿no?, coger esa información para poder compararla con la percepción que tiene el paciente, porque puede que lo que te cuente el paciente muchas veces esté, pues, distorsionado. Entonces, siempre que haya un informador, nos va a ayudar muchísimo a la hora de recoger la información de la historia clínica. Obviamente, para llegar al diagnóstico también necesitamos pasar una serie de pruebas cognitivas, de pruebas neuropsicológicas. Siempre empezaremos por las más básicas,
que en todo protocolo de neuropsicólogo tiene que haber, y luego, pues, acorde a la información y por donde veamos que van los tiros, pues ya ir a unas pruebas más específicas. Y, de nuevo, delimitación de la dificultad en la realización de las actividades de la vida cotidiana debido a dicho déficit cognitivo, ¿vale? Esto siempre va a ser un criterio súper importante, porque es lo que va a marcar. Vale, en la historia clínica, como pone ahí, es el instrumento pues de los más importantes. Entonces, bueno, yo recuerdo que hace un tiempo, ¿no?, me hice como un esquema donde recogí los datos más importantes para hacer una historia, una recogida de información. Bueno, pues desde el nombre, apellidos de la persona, la edad, el nivel de estudios y su nivel cultural es muy importante. Esto es un dato que no se nos puede olvidar, porque yo recuerdo casos que a lo mejor cuando le empezabas a pasar pues, pruebas neuropsicológicas, de memoria o lo que fuera, los resultados estaban dentro de los baremos normativos. Entonces, aparentemente decías, vaya, está todo bien, pero claro, igual luego veías que la persona era un catedrático con un nivel cultural altísimo, con un nivel intelectual muy, muy potente. Y claro, a lo mejor si comparabas y veías que en la lista de palabras, en la prueba de memoria, pues sí daba normativo, pero era muy bajito. Entonces, esto es un dato súper significativo porque aunque los resultados estén dando, que es normal, que entra dentro de los baremos, debido al nivel cultural de la persona, ya no es normativo. Entonces, esto es un aspecto a tener importante y no se nos puede pasar desapercibido. La situación laboral premórbida también es una información importante. El estado civil, con quién vive, ¿vale?, sobre todo por el tema de los informadores, y el motivo de la consulta. Entonces, ahora ya entraríamos en el historial de síntomas. Aquí he puesto los 5 puntos, los 5 aspectos más relevantes. Fijaos, pone forma de comienzo. Es de forma brusca, abrupta o de forma insidiosa, muy progresiva, porque esto también nos va a dar mucha información. Luego veremos que, por ejemplo, en el síndrome confusional agudo, la forma de comienzo es muy brusca y muy abrupta, cosa que en las demencias no. En las demencias de normal suele ser de una forma muy poquito a poco, de una forma insidiosa, progresiva, ¿vale? Entonces, por eso también da información la forma de comienzo. Tiempo de evolución, cuánto tiempo lleva desde que empezó ese síntoma o los síntomas. Forma de evolución, cómo ha ido, se ha ido a mejor, a peor, ha ido como a fases mejores, fases peores, ¿vale? Esto es muy importante también saberlo. ¿Cuál es el síntoma inicial? El primer síntoma. Esto también da muchísima información, porque, por ejemplo, en la demencia tipo Alzheimer suele ser problemas de orientación, de memoria, ¿no? O la anomia, anosmia también, que es pérdida del olfato. Eso también es bastante típico del Alzheimer. Por lo tanto, el síntoma inicial nos va a dar una información relevante y significativa. La demencia frontotemporal, el síntoma inicial casi siempre suele ser un cambio en la conducta de la persona. Y luego, ¿cuáles son los síntomas actuales? Sí, aparte de ese síntoma inicial, hay unos nuevos. Luego, como veis, pues vamos a recoger información si la persona tiene hipertensión, si ha sufrido algún infarto, algún ictus, si tiene diabetes, si toma alcohol, tabaco, si tiene algún trastorno psiquiátrico, epilepsia, síndrome de Down, si ha habido algún traumatismo cráneoencefálico a lo largo de su historia de vida, si tiene problemas en la tiroides, dislipemia, etcétera, ¿vale? Ahí es importante tener todos esos datos médicos.
Y en los antecedentes familiares, pues ver si algún familiar ha tenido también algún tipo de demencia, síndrome de Down, Parkinson, Corea de Huntington o algún trastorno psiquiátrico, ¿vale? Todo esto es muy importante. Pruebas complementarias, sobre todo lo que tenga que ver con la neuroimagen, ya sea pues resonancias magnéticas, PET, porque la verdad que muchas veces ayuda al diagnóstico diferencial, ¿no? En el Alzheimer se suelen ver en las neuroimágenes una disfunción, digamos, en las zonas parietotemporales. Y en la demencia frontotemporal, pues una disfunción en los lóbulos frontales y temporales, ¿no? Entonces, bueno, pues esto también nos da muchísima información. Después, si la persona toma fármacos, esta es una información que sí o sí debemos saber. Y luego ya entramos en el terreno de las dependencias. Si tiene algún grado de dependencia para las actividades de la vida diaria o las actividades instrumentales. Esto, como decíamos, es muy importante rastrearlo bien y conocerlo bien. Luego, cómo está su estado de ánimo, cómo duerme, cómo es su dieta, porque veremos que la demencia frontotemporal, la dieta cambia, suele cambiar. Empiezan a comer mal y sobre todo muchos dulces. El sueño, pues claro, la calidad del sueño cada vez lo tenemos más científicamente comprobado, la importancia que tiene en todo, nuestra salud mental, nuestra salud física, etc. Y luego el tema del estado de ánimo es muy importante porque también muchas veces ocurre que en el Alzheimer, un año antes a lo mejor de que empiecen algunos síntomas más típicos del Alzheimer, sucede que tienen como un trastorno depresivo, ¿vale? Entonces esto también nos da bastante información. Ok, como os comentaba, la presencia de un informador pues es bastante importante y son preguntas dirigidas o también documentadas de forma espontánea por los acompañantes del paciente. Se trata de intentar ver si lo que cuenta el enfermo se corresponde con la percepción de los demás. Hay algunos instrumentos que aquí he puesto que pueden ayudar en este sentido, ¿vale? Hay uno que recoge el protocolo de la Sociedad Española de Neurología, ¿vale? Entonces ahí para que lo tengáis por si lo queréis buscar. Y nada, esto poco más que añadir. De normal, como siempre suelen venir acompañados, no suele haber ningún problema y siempre es importante preguntarles y que nos den información. Si el paciente tiene anosognosia, es decir, no tiene conciencia de lo que le ocurre, entonces es mejor que el informador no hable delante del paciente, porque le puede causar al paciente mucha frustración, una negación y rabia. Entonces, si vemos eso, es mejor que el paciente salga y nos quedamos a solas hablando con el informador. Muchas veces pues no hace falta, porque igual el paciente sí que tiene conciencia de lo que le ocurre, entonces puede el informador hablar delante de él, ¿vale? Eso es un poco lo que vayamos viendo. En la demencia frontotemporal, como suele haber anosognosia, pues tendremos que ir con un poquito más de cuidado. Y, por supuesto, la exploración neuropsicológica, ¿no? Que al final lo tiene que hacer un médico que se haya formado en neuropsicología o que tenga una formación básica, o un psicólogo con formación específica en neuropsicología. ¿Para qué? Pues para delimitar si existe o no algún deterioro de la función cognitiva, qué funciones, a qué niveles, si dicho deterioro es compatible con la edad o no, ¿vale? Acorde a los baremos normativos. Y, por lo tanto, también lo que comentaba antes, si dicho deterioro es compatible con el nivel cultural de la persona, ¿vale? Que esto es un dato muy significativo, como os comentaba. Bien, ¿qué criterios
Bueno, aquí están del DSM-4, pero bueno, del DSM-5 más o menos lo mismo, ¿vale? Hay para el diagnóstico de la demencia. Bueno, pues tiene que haber un desarrollo de déficit cognitivos múltiples que se manifiestan por un deterioro de la memoria y ve alguna de las siguientes alteraciones, ya sea afasia, apraxia o agnosia. Puede haber también deficiencia en funciones ejecutivas, que esto va a ser sobre todo un criterio fundamental para la demencia frontotemporal, y las alteraciones previas tienen una intensidad suficiente como para repercutir en el desarrollo de las actividades ocupacionales y o sociales y representan un deterioro con respecto a la capacidad previa en esas funciones. Las alteraciones no aparecen exclusivamente durante un síndrome confusional agudo, y hay la evidencia clínica o por pruebas complementarias de que no se debe a una causa orgánica o al efecto de una sustancia tóxica, ¿vale? Esto es lo que decíamos, no tiene que haber causa orgánica, ¿vale? Y si hay pruebas complementarias como neuroimagen o en el caso del Alzheimer también muchas veces se pide una analítica de sangre para ver si tiene la persona activado el gen ApoE4, se llama, ¿vale? Porque si lo tiene activo es que la persona tiene Alzheimer. Entonces también es una prueba complementaria, la verdad, muy, muy potente. Y simplemente la persona tiene que pedir la analítica de sangre con eso y sin problema la hacen. Vale, tipos de demencia, pues tenemos las corticales, ¿no? Que es sobre todo las que afectan al córtex cerebral, como el Alzheimer, la enfermedad de Pick. Bueno, la enfermedad de Pick es parecida a Alzheimer, creo que solo afecta al 1% de la población con demencia y también cursa con problemas conductuales, ¿vale? Hay veces que es muy difícil diferenciar unas demencias de otras porque son como súper parecidas, al igual que la demencia frontal junto con la demencia de Pick, son muy parecidas. Lo que pasa que en este caso, que la enfermedad de Pick pues, afecta también a los cuerpos de Pick, ¿vale? Que son como unas neuronas que hay, pero vamos, son pequeñitos detalles. También encontramos la demencia cortical posterior, la afasia primaria progresiva y la apraxia primaria progresiva. Son muy parecidas, lo que pasa que la afasia afecta al lenguaje y la apraxia afecta al habla, a la pronunciación. ¿Vale? Entonces son personas, las de apraxia primaria progresiva son personas que tienen disartria, es decir, no vocalizan bien, no pronuncian bien. Esto es lo que ocurre, ¿no? Cuando una persona pues, bebe alcohol, eso que la ves hablar y no te enteras de nada de lo que está diciendo porque no puede pronunciar y no puede vocalizar, pues eso es la disartria, ¿vale? Entonces las personas con apraxia primaria progresiva tienen disartria y por eso les afecta al habla. Y la afasia primaria progresiva afecta lo que es el lenguaje a la hora de denominar, etc. Pero las personas con afasia primaria progresiva no tienen ningún problema para pronunciar y en el habla. Digamos que la apraxia afecta más a lo motor, musculomotor. Luego tenemos las subcorticales, es decir, pues por debajo del córtex, es decir, ya estamos en áreas del cerebro más profundas, como la parálisis supranuclear progresiva, que sobre todo se caracteriza porque la persona tiene serios problemas para para hacer movimientos oculares. Tenemos la corea de Huntington, la enfermedad de Parkinson, degeneración corticobasal, una atrofia multisistémica, pseudodemencia progresiva. Y luego las mixtas, es decir, donde hay cortical y subcortical. La más típica o más conocida, mejor dicho, sería la enfermedad por cuerpos de Levy, ¿vale? Que esta se caracteriza porque los primeros síntomas suelen ser alucinaciones, ¿vale? Hay síntomas psicóticos. Y bueno, también dentro de las mixtas tenemos las demencias vasculares, esclerosis múltiple, demencias tóxicas, etc. Vale. Nada, más clasificación de las demencias, pues las degenerativas, ¿no? Que ahí tenemos pues Alzheimer, la frontotemporal, la corticobasal,
la parálisis supranuclear progresiva, luego tenemos las vasculares, como la multiinfarto, las infecciosas, las metabólicas, que es todo lo que tiene que ver, pues, por ejemplo, ¿no? con las tiroides, ¿no? Entonces, cuando una persona, por eso en el historial vemos la persona, ¿no? Los antecedentes personales, ¿no? Uno de ellos era si tenía problemas en la tiroides, por esto. Las carenciales, también, esto es fundamental también que se haga una analítica, porque en muchos síndromes confusionales pasa que igual la persona tenía un déficit de la vitamina B12 y nada, pues dándole vitamina B12 tiene una recuperación. Luego demencias tumorales, por hidrocefalia, tóxicas, traumáticas, desmielinizantes, psiquiátricas y otras. Muy bien, y ahora ya centrándonos un poquito más en la frontotemporal, aunque ya he ido comentando cosas. Bueno, lo primero es que es neurodegenerativo, como decíamos siempre, siempre va a progresar y va a progresar a peor. Esta es la naturaleza de las demencias. Va degenerando poco a poco todo el cerebro. Lo que pasa que depende de la tipología de la demencia, pues afectarán primero a unas áreas del cerebro y luego ya al resto. También instauración de forma insidiosa y progresiva. También es poco a poco, no suele ser de una forma abrupta. Característica principal, pues una alteración de la conducta y del lenguaje. Pero sobre todo es a nivel de conducta, a nivel de personalidad. Aparece relativamente. Que son los pacientes, te suelen venir con 50, 60 años. Cosa que en el Alzheimer, pues suelen venir ya más mayores, ¿vale? Digamos como norma general. Luego siempre hay excepciones. ¿Dónde hay daño? Pues en las neuronas frontotemporales. Síntomas, conductas extrañas, muchos problemas emocionales, hay mucha labilidad emocional, tienen problemas para comunicarse, tienen una pérdida de la empatía, apatía, comportamientos repetitivos, comportamientos compulsivos, alteraciones también del movimiento en algunos pacientes. Y aquí encontramos dos grupos. Las pacientes en los que predomina lo temporal y los que predominan a nivel frontal. Entonces aquí vemos la clasificación de la demencia frontotemporal. Tenemos, si es frontal, síntomas principales, el cambio de personalidad y de comportamiento. ¿Qué zonas del cerebro afectan? A la corteza orbitofrontal bilateral, ¿vale? O sea, tanto la izquierda como la derecha. En la fascia primaria progresiva, los síntomas es una afasia no fluente, una alteración en la expresión, aunque se conserva la comprensión, porque ya sabemos que la comprensión del lenguaje es áreas posteriores, es áreas temporales. ¿Vale? Entonces, afecta más al área perisilviana izquierda. Y en la demencia semántica, los síntomas es una afasia anómica fluente con alteración en la comprensión y pérdida del significado. Es decir, es un tipo de demencia donde la persona pierde el significado de los conceptos. O le preguntas, ¿qué es una silla? ¿Qué es una mesa? Y no te saben decir lo que es. Pierden el significado. Y la lesión está en las cortezas temporales, inferolateral izquierda o bilateral. Vale, según estudios, la incidencia y las cifras epidemiológicas de la demencia frontotemporal varían mucho según los grupos poblacionales analizados, ¿vale? Entre los 40 y 49 años de edad, la incidencia es de 2,2 casos por cada 100.000 personas, es decir, una incidencia más bajita. Entre los 50 y 59 aumenta a 3,3 casos por cada 100.000 personas y sobre todo lo más fuerte es en el intervalo de 60 y 69 años, que se alcanza un pico, ¿vale? Con 8,9 casos por cada 100.000 personas. Las causas de la demencia frontotemporal son inciertas, ¿vale? De todas formas, se cree que la carga genética y las mutaciones heredadas juegan un papel muy importante en su desarrollo, ¿vale?
parece ser que el 40% de los casos tienen un origen familiar. Aquí vemos algunas mutaciones en algunos genes, MAPT, GRN, CILD, ¿vale? Y otros que se han vinculado a distintas variantes de la condición. Pero lo cierto es que a día de hoy pues no hay más factores de riesgo conocidos. Vale, he puesto este estudio porque la verdad que me pareció muy interesante, que habla sobre las neuronas von Economo. La verdad que estas neuronas no son tan conocidas como lo pueden ser las neuronas espejo, ¿vale? Que la verdad que las neuronas espejo pues se habla mucho de ellas, se han vuelto muy, muy populares. Ya sabemos que las neuronas espejo son muy importantes para la imitación y por lo tanto para desarrollar empatía. De hecho, pues el cerebro de personas con autismo tiene menos neuronas espejo y las que hay no funcionan bien, ¿vale? Entonces, por ejemplo, esa es una de las hipótesis de muchas de por qué, de las causas del autismo, ¿vale? Pero las neuronas von Economo también son muy importantes y son un grupo de neuronas que las encontramos sobre todo en la ínsula, en la porción anterior de la ínsula del cerebro, ¿vale? Que la ínsula, recordemos, es si yo ahora me extirpo el lóbulo temporal, hay como una pequeña islita que es también corteza cerebral. Entonces, esa pequeña islita es lo que se llama la ínsula y en la porción anterior es donde encontramos neuronas von Economo y luego en la corteza cingulada anterior también encontramos neuronas von Economo. Y también en algunas áreas del lóbulo frontal, cerca del área de Broca también. Estas neuronas von Economo son también muy importantes para la empatía. Eso es lo que se han visto en muchos estudios. Entonces, en este estudio en concreto, digamos que cuantificaron las neuronas von Economo en personas con demencia frontotemporal y luego a grupos que no tenían demencia frontotemporal. Y los resultados pues, fueron bastante evidentes que las personas con demencia frontotemporal tenían menos, había habido una pérdida, una muerte de neuronas von Economo. Se habían reducido en su cerebro. ¿Vale? Aquí vemos la neuroimagen de este estudio. Como veis, las neuronas von Economo son así como usos largos, prolongados. Algunas también tienen forma estrellada, aunque aquí no se ve bien. Y muy bien, vamos a centrarnos un poquito en la demencia frontotemporal de predominio frontal, que aquí se incluye la enfermedad de PIC, demencia del lóbulo frontal, la demencia del lóbulo frontal con afectación de la neurona motora, síndrome de Diógenes. Son los circuitos frontales los que están afectados, ya sea el circuito dorsolateral, orbital y el circuito cingular. Vamos ahora a explicarlo un poco. Vale. Si está el circuito dorsolateral afectado, la persona va a tener dificultades para planificar, secuenciar, organizar la información que memorizamos. La parte dorsolateral siempre es, o sea, nos tenemos que quedar con este concepto, memoria de trabajo. La memoria de trabajo se va a ver afectada. La memoria de trabajo es muy importante para nuestro día a día. Es como esa pizarra mental donde tú vas apuntando cosas que te sirven para poder realizar algunas tareas, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos leyendo necesitamos mucha memoria de trabajo, porque conforme vas avanzando en la lectura te tienes que acordar
Tienes que tener información en tu mente previa de lo que has leído para poder darle un sentido, una coherencia, un significado a todo lo que estás leyendo. O cuando estamos en una conversación, tú tienes que saber ¿no? mantener activa la información de lo que te está diciendo la persona para tú responderle. O la memoria de trabajo, pues muchas veces la necesitamos, ¿no? Tengo que memorizar un número, una calle, una dirección, entonces ahí tiramos mucho de la memoria de trabajo, del bucle fonológico, ¿vale? También en la parte dorsolateral, pues si está afectada, la persona va a tener problemas para organizar su día a día, problemas en el insight, que es el darnos cuenta de lo que nos está pasando, y va a disminuir la fluencia verbal y gráfica, ¿vale? También van a haber trastornos en la resolución de problemas y en la toma de decisiones. Y trastorno en la teoría de la mente, que es el darse cuenta qué es lo que está pensando otra persona. Y, por último, también trastornos en la programación motora, ¿vale? Para ver esto, ¿qué herramientas hay? Bueno, pues tenemos la prueba de Wisconsin, la Torre de Londres, los dígitos inversos, el test del mapa del zoo, que está en la BATS, ¿vale? Y todo esto nos va... Estas pruebas lo que están midiendo es cómo está la corteza prefrontal dorsolateral de la persona. Como decía, la corteza prefrontal dorsolateral está implicada en la atención y memoria de trabajo, ¿vale? Esto es lo más importante. En un estudio de 2012 refirieron que esta región cerebral se activaba cuando, por ejemplo, los participantes tenían que mantener una información afectiva en la mente para poder categorizarla, ¿vale? Por lo tanto, es todo lo que tiene que ver con esa pizarra mental. Además, había una mayor activación en la parte dorsolateral cuando las personas percibían estados emocionales relacionados con la ira. Y como hemos dicho, también se vería afectada la teoría de la mente, que es la capacidad que tenemos para atribuir e inferir los estados mentales, ya sean intenciones, pensamientos, sentimientos de otras personas y de uno mismo. Entonces, la teoría de la mente implica tener creencias sobre las creencias de la otra persona, que pueden ser independientes a las mías o pueden ser iguales. Y además nos permite también explicar y predecir conductas. Y la teoría de la mente también se ve muy afectada en personas con autismo. El paradigma que más se ha empleado para valorar y evaluar la teoría de la mente es este que veis aquí, el de Sally y Ann, que dice lo siguiente: esta es Sally, esta es Ann. Sally pone su balón en la cesta y Sally se va. Ann cambia el balón de la cesta a la caja. Cuando vuelva Sally, donde mirará su balón. ¿Vale? Esto que pues, a nosotros nos parece súper sencillo, a personas con problemas en la teoría de la mente, con autismo, Asperger, no les resulta ni tan sencillo, ni tan automático, ni tan natural. ¿Y cuándo se empieza a desarrollar la teoría de la mente? A los 4 años. A los 4 años. Por lo tanto, a los 4 años, un niño o una niña ya debería realizar bien este paradigma. Vale, entonces aquí vemos también lo que es la cognición social. Al final, cognición social y teoría de la mente son lo mismo. Lo que pasa que la cognición social es cuando ya la persona lo aplica al ámbito social. ¿Vale? Esa sería la única diferencia, pero al final pues estamos hablando de lo mismo, que es la habilidad para explicar y predecir la conducta de otras personas por medio de la atribución de sus estados mentales. ¿Qué es lo que puede estar pensando esta persona? ¿Qué intenciones tiene? ¿Qué deseos? ¿Qué puede estar sintiendo? ¿Vale? Todo eso. Vale, y aquí vemos nada, un ejemplo del mapa del zoo, que este también era para evaluar cómo está la corteza dorsolateral,
¿vale? Que nada, pues es también una prueba muy típica que se utiliza. Y bueno, pues la persona tiene unas indicaciones y tiene que planificar su excursión al zoo. Vale, eso era el circuito dorsolateral, ahora vamos al circuito orbital. El circuito orbital como dorsolateral más bien era memoria de trabajo, teoría de la mente. El orbital es sobre todo cambios en la personalidad y cambios conductuales. Esto es lo principal. De hecho, el famoso caso de Phineas Gage, ¿vale? Bueno, pues la barra, ¿no? de hierro le afectó a la zona ventromedial, orbital, y sobrevivió a ese accidente, pero referían las personas que le conocían que era otra persona, ¿vale? Entonces, todo lo que afecta más a nivel ventromedial y orbital es sobre todo cambios en la personalidad y cambios conductuales. Fallos en la toma de decisiones, saber qué es o no lo que me conviene, déficit en el control inhibitorio, también en la teoría de la mente, suelen aparecer conductas de imitación y de utilización, ¿vale? Las conductas de utilización y una naranja y tú no le dices nada, es como que tiene un impulso automático de pelar la naranja y no lo puede controlar, ¿vale? Pues eso, esa conducta de utilización. Luego también suele haber pues la habilidad emocional, manías y mucha impulsividad. Test cognitivos para evaluar la parte orbitofrontal. Pues tenemos el Iowa Gambling Task y los test de Go No Go, ¿vale? El test Go No Go sobre todo es para lo que tiene que ver con el control inhibitorio, ¿vale? Pues tipo, cuando diga la palabra mano te tienes que tocar el pie, ¿vale? Así son como a veces informaciones que pueden parecer contradictorias. Frases conocidas como se llevan como el perro y el paciente debe terminar la frase con una palabra que no es. Pruebas que evalúen la cognición social. Claro, estamos hablando que la parte orbital afecta a todo lo que tiene que ver con la personalidad, la empatía, la cognición social y la teoría de la mente también, pues hay pruebas que nos ayudan a evaluar esto. También pruebas de violación de normas sociales, procesamiento de las expresiones, es decir, ¿no? Ponerle caras y que interprete qué pueden estar sintiendo esas caras, ¿vale? Dilemas morales, tomas de decisiones, también son test cognitivos que se le pueden pasar a la persona. Vale, y hay una hipótesis localizacionista que relaciona la corteza orbitofrontal con la ira. Y de nuevo aquí vemos lesión en la corteza orbitofrontal, causa cambios de personalidad y aplanamiento afectivo. Y la ira suele ser más verbal que física. Y luego está la hipótesis del marcador somático de Damasio, que dice que la corteza orbitofrontal es la estructura cerebral que asocia una situación con su consecuencia y con la emoción que desencadena dicha consecuencia. De tal manera, una lesión en esta estructura provoca que la persona no tenga una incapacidad para asociar una conducta con su estado interno que le producen esas consecuencias, ¿vale? Entonces, los marcadores somáticos son muy importantes porque nos ayuda a actuar de forma automática en muchas situaciones para evitar también malestar emocionado que es consecuencia de, pues eso, de una conducta. Vale, esta es la prueba del Iowa Gambling Task, ¿vale? Que como veis, se le presentan a la persona cuatro barajas y dos de esas barajas dan grandes premios, ¿vale? Es dinero. Dan grandes premios, pero también dan grandes pérdidas. Y las otras dos dan poquito premio, muy poquito dinero, pero las pérdidas son mínimas. Entonces, claro, al final, una persona que no tiene dañada esta área, enseguida lo va pillando y al final deja
de coger cartas de las barajas que le dan tantas pérdidas y ya se quedan con las otras. Pero ¿qué ocurre con las personas que tienen dañado esto? Que no. ¿Ves? Ganas 100, pierdes 300. Pues no son capaces de discernir esto y les sigue enganchando esas barajas de cartas y no aprenden. No aprenden, además es que no hay marcador somático, entonces no aprenden. Vale, y ahora, ¿qué ocurre cuando es el circuito cingular anterior el que está afectado? Esto está muy relacionado con la apatía, con la falta de motivación, con la indiferencia, ¿vale? La corteza cingulada anterior está sobre todo relacionada con la apatía y con la tristeza, ¿vale? Y así se ha visto en algunos estudios, por lo tanto, si nuestro paciente tiene más afectada esta zona, pues lo vamos a ver mucho más apático, ¿vale? Luego también es cierto que la parte más dorsal de la corteza cingulada sí que está involucrada en la atención ejecutiva, ¿vale? Pero veis, siempre es la parte más dorsal, lo que decíamos, lo dorsolateral, pues memoria de trabajo, etcétera. Vale, por lo tanto, sí, un poco a modo resumen, las manifestaciones clínicas es que aparece en la demencia frontotemporal los síntomas de forma insidiosa, dificultades para precisar el inicio del proceso, te suelen decir los informadores que se ha vuelto diferente. Anosognosia, ¿vale? La falta de acciones, conductas repetitivas como hacer siempre las mismas cosas, repetir las mismas frases, cambios en la alimentación, esto es lo que decía antes, ¿no? Que sobre todo comen más dulces, apatía y pérdida de desinterés que se combinan con las conductas desinhibidas, disminución de la empatía, pérdida de la capacidad de juicio y disfunción ejecutiva. En la neuroimagen lo que vemos es atrofia del lóbulo frontal y ya si es más de predominio temporal, pues también la parte temporal. ¿Qué nos puede dificultar el diagnóstico? Pues el Alzheimer. Pero tenemos que saber que en el Alzheimer es sobre todo síntoma principal pérdida de memoria característico. Suelen ser más mayores, como decíamos. Puede haber algún trastorno psiquiátrico como bipolar de inicio tardío o la psicosis de inicio tardía, ¿vale? La bipolaridad o la psicosis también nos puede dificultar el diagnóstico, ¿vale? Sobre todo si es de inicio tardío. Vale, perfil neuropsicológico, las fases incipientes, hay mayor afectación ventromedial u orbitofrontal y se suele preservar lo dorsolateral. Por lo tanto, realizan de forma adecuada los clásicos test frontales, orientarse en el tiempo, en el espacio, las funciones visoespaciales, las praxias, percepción, memoria autobiográfica. Las pruebas de memoria, sí que, por ejemplo, las listas de palabras puede estar también en el límite o deficiente y deterioro en la fluencia verbal y en la planificación. Vale, ¿cómo tratamos esto? Bueno, pues tenemos que trabajar la nosognosia. Tienen que tomar conciencia de los cambios que está teniendo, de las consecuencias, de las limitaciones. Explicar a la familia las conductas desinhibidas, hacerles ver que la persona no tiene la intención. Tienen que entender que al final están teniendo pues, una enfermedad neurodegenerativa y por lo tanto no lo hacen con mala intención, sino que forma parte de la enfermedad. Trabajar la frustración porque es normal y luego obviamente tiene que haber un tratamiento farmacológico, ya sea con antidepresivos o antipsicóticos atípicos o los inhibidores de la acetilcolinesterasa. Y tratamiento no farmacológico, como hay un mayor distrés, pues hay que también trabajar un poco estas herramientas de abrumación emocional,
Trabajar, si como suele haber también depre, pues también trabajar la activación conductual, el estado de ánimo, mucha psicoeducación a la familia sobre cómo manejar las conductas alteradas y luego, por supuesto, pues vamos a estimular todas las áreas cognitivas que hayamos visto que están afectadas y, por supuesto, también trabajar mucho las funciones ejecutivas. ¿Qué criterios tenemos que tener en cuenta? Pues pérdidas de normas del comportamiento social, deterioro de la capacidad de autorregulación de la conducta, embotamiento emocional y déficit de introspección. Luego también pues, otros como la pérdida del cuidado e higiene corporal, rigidez e inflexibilidad mental, distraimiento y falta de persistencia, hiperoralidad, cambios alimentarios, conducta perseverativa y estereotipada, las conductas de utilización que hablábamos antes. Y bueno, y aquí os dejo también algunas escalas o entrevistas que os pueden ayudar. Muy bien, y ya por último, este es un caso que vi hace unos años, que era un paciente de 49 años de edad y acude a hacer a nuestra unidad a hacer una valoración neuropsicológica control. ¿Vale? Era la segunda vez que venía. El paciente refiere tener sobre todo cambios conductuales y aquí vemos que era bastante joven, ¿vale? 49 años. Según su acompañante, que era su mujer, no tiene empatía, parece un niño, ¿no? Ella verbalizaba mucho todo esto. Dice tener una conducta algo desinhibida y baja tolerancia a la frustración. A nivel cognitivo no refiere ningún cambio respecto a la visita anterior. Algunas cosas se me olvidan o a veces no me sale la palabra que quiero decir o en alguna ocasión me he perdido. Tenía una mala arquitectura del sueño con movimientos involuntarios. Come más que antes con ansiedad y a deshoras y el estado de ánimo lábil. El juicio diagnóstico, pues la verdad que todo indicaba una demencia tipo frontotemporal de variante conductual. En los antecedentes familiares vimos que el padre murió de un ictus y su madre de cáncer. Son 7 hermanos y una de las hermanas tiene pérdidas importantes de memoria, un nivel de estudios básicos, era camionero, de fármacos tomaba diazepam. Y en la prueba de neuroimagen veíamos un hipometabolismo frontal bilateral, o sea que esto también ya era una prueba súper importante, ¿no? Recordemos que hipometabolismo es que en este caso la parte frontal del cerebro no recibe oxígeno y glucosa, que es lo que necesita el cerebro. Entonces, al haber un menor funcionamiento, esto se ve en la neuroimagen, por lo tanto, esa zona se atrofia. Observaciones de interés, tenía un buen aspecto físico, colaborador y un discurso bastante coherente, ¿vale? Le pasamos unas pruebas muy básicas. El Folstein le dio 25 de 30, que es normal. En el test del dibujo del reloj le dio normal. En la memoria, en principio normal, aunque la primera repetición de la lista le costó un poquito más, pero luego ya se normalizó. En la memoria lógica también a corto plazo normal, pero a largo plazo sí que ya alterado. Entonces, como que a corto plazo mantenía más la información, pero a largo plazo ya perdía información. En la atención, dígitos directos ligeramente alterado y lo inverso ya bastante alterado. Praxias normal, náuseas normales. Funciones frontales, sobre todo estuvimos más en la parte motora. Como veíamos, pues sí que había como ligeras alteraciones. Y bueno, lo que es en la fluencia verbal, fonética y semántica, normal, lenguaje normal. Por lo tanto, la conclusión fue que la evaluación evidenciaba síntomas
en funciones frontales premotoras, en el span atencional audio-verbal, en memoria de trabajo y una leve alteración en memoria lógica a largo plazo. Respecto a la anterior valoración, ha habido una evolución favorable en memoria. Dice que lleva unos meses en los que todos los días lee durante un buen rato. Claro, es que había estado trabajando a nivel cognitivo. Teniendo en cuenta los datos aportados en la anamnesis clínica y en las pruebas de neuroimagen, es compatible con un posible proceso de demencia frontal de variante conductual, ¿no? Entonces, luego ya se le rogaba volverlo a citar para ver su evolución en la próxima exploración control. ¿Vale? Bueno, y con esto ya terminaríamos la ponencia de lo que es la demencia frontotemporal. Y no sé pues si hay alguna duda o a alguien le gustaría hacer algún comentario. Si es así, pues ahora es el momento. Vale, pues si no hay ninguna duda, podemos ir cerrando ya. A ver, un segundo, que no se me abre esto bien ahora. Un segundín. Sí, Joana, preguntan, Lidia, si la angiopatía amiloide es un tipo de demencia vascular. De demencia vascular. Yo no lo entiendo como demencia. No lo entiendo como demencia. Es los depósitos, ¿no?, amiloides, ¿no?, como que están en las arterias, ¿no? Y es, claro, y produce una patología neurológica, ¿no?, por esa acumulación de depósitos. Pero como demencia no lo he contemplado, no lo he visto. En principio no se cataloga así como demencia. Espera, que creo, vale, que estaba ahí en el chat ahora. Voy a abrirlo. Ahora ya he abierto el chat. Vale, pues si no hay ninguna duda podemos ir cerrando. Muy bien. Pues muchas gracias a todos. Bueno, espera, creo que ahora estoy viendo que alguien está hablando. A ver. Vale, nada, era un gracias. Gracias a vosotros.